hace unos años hablábamos en el programa, como la Rueda del Misterio, como el Sansara, programa de noticias, programa de tertulia, y queremos volver a traer este formato que tanto nos gustaba y con que disfrutamos tanto. Para ello, bueno, he querido contar con dos personas que le he hecho el compromiso, han dicho que sí, y la verdad es que para mí es todo un placer tenerlo y que hayan aceptado este reto a fin de cuentas, para intentar disfrutar con vosotros de este programa. Le hemos nombrado como Tertulia a Tres Bandas, y para ello quiero presentar a los contertulios. Uno de ellos es David Castillo, el director del programa Misterio 51. David, bienvenido a esta Tertulia a Tres Bandas. Bien hallado, muchísimas gracias. Vamos a ver qué sale de estos tres jinetes de la tertulia, a ver qué sacamos en conclusión hoy. Pues seguro que yo creo que esa conjunción, igual que la conjunción de los planetas, va a ser una conjunción muy interesante. Tengo que decir que esta es la tercera vez que hago la entradilla, esto es como las tomas falsas, pero bueno, la verdad es que cuando hacemos las grabaciones, lo bueno que tiene, alguna vez le hemos dicho, lo hacemos en directo, pues cuando hacemos en directo, y que hemos hecho también algunos programas en directo, tiene también su intríngulis. Bueno, el otro contertulio, que también lo conoceréis, pues tanto por sus obras literarias como por su programa Enigma al Descubierto, es Serás García. Serás, bienvenido a esta tertulia a Tres Bandas. Pues muy bien hallado, Miguel Ángel. Un abrazo muy grande a David y, ante todo, muy agradecido porque cuentes con mi trabajo para ese tipo de tertulias. Bueno, las gracias a los dos. Yo quiero daros las gracias en público a los dos, lo he dado en privado porque la verdad es un formato que me encanta, un formato que ya digo, en un principio vamos a hacer noticias, pero también posiblemente en algunos de los programas haremos un monográfico de un tema. Vamos a intentar que no se nos vaya el tiempo, porque el tiempo vuela, y cada uno, pues en este caso, va a traer una noticia variada, puede ser del mismo tipo, de distinto tipo, no tiene por qué ser de actualidad, ni mucho menos, pero sí seguro que va a ser interesante y con relación al misterio, la ciencia, la historia. Ya veremos a ver qué es lo que hablamos. Bueno, y para empezar, vamos a empezar con algo muy típico en esta fecha donde estamos grabando ahora mismo. Pues la gota fría está abatiendo pues gran parte de la península ibérica. Terribles lluvias, terribles consecuencias, tanto humanas, desgraciadamente, como físicas y materiales también, desgraciadamente. Yo creo que tiene que ser terrible que tú ver cómo te llueve y no saber qué hacer. Yo recuerdo las inundaciones que aquí hubo en Málaga en los años finales de los 80, principios de los 90, que una tras otra iba inundando la ciudad, iba causando cada vez más destrozos y ya no se sabía qué hacer. Y bueno, en relación a ello, yo creo que también, y con relación a un problema que yo creo que va a traer cola y que va a calentar un poquito la tertulia, David nos trae una noticia que dice: un macroestudio alerta de las muertes provocadas por la contaminación urbana. David, ¿la contaminación mata? Yo creo que lleva haciéndolo ya muchísimo tiempo, ¿no? Vivimos una sociedad que consume ya por exceso, ya por vicio, ya generamos... Fijaos, antes tirábamos las pilas de cualquier manera y nos preocupaba, pero es que ahora todos los equipos que usamos en nuestros domicilios, pues no solo usan wifi, sino que son portátiles, llevan baterías, el famoso litio y otras muchas más cosas. Bueno, todos esos elementos que estamos usando a día de hoy, más todo lo que producimos con nuestros vehículos. Bueno, yo creo que la contaminación urbana es algo que nos debe de preocupar, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades. En mi caso es Madrid, pero fijaos, ¿no?, lo que está pasando en grandes ciudades del mundo. Hay ciudades donde ya no se puede apenas respirar con ninguna calidad de vida, con lo cual, bueno, tú como médico seguro que luego nos vas a aportar algún dato súper importante, pero ¿qué es lo que está pasando a día de hoy? Que en las ciudades más importantes, incluida Nueva York, se está reduciendo el espacio por fin para los vehículos y se está empezando a dar espacio a los seres humanos. Hay un estudio que es muy gracioso porque lo hicieron en una calle, quitaron el espacio a los coches y montaron unos asientos
pero como los asientos eran de baja calidad, esto fue en Nueva York, eran de baja calidad, como que aquello no funcionaba, ¿no? Pero pusieron unos asientos cómodos, algo más chulo, algo más bonito, y en cuestión de horas estaba lleno de gente, ¿no? Unos leyendo, otros con el patín, otros tomando algo. Quiere decirse que el ser humano, si le das espacio, lo coge, lo toma, lo usa. Pero llevamos muchos años, desde de 40, 50, que todo el espacio se lo hemos dado a los vehículos. Si os fijáis, todas las ciudades están diseñadas para que los vehículos circulen, se aparquen, pero es que ya no cabemos. Es que hay ciudades del mundo donde los vehículos no pueden aparcar y ya la gente va pasando entre coches, vehículos, semáforos que ya ni funcionan porque no hacen falta. En la India, por ejemplo, es un auténtico caos, ¿no? Muchas veces hacen chistes sobre cómo se conduce en la India, pero es que hay que ir y hay que estar allí para verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido muchos años como transportista que lidiar con los escasos avances y los eternos cambios en las normativas. Y ahora, por ejemplo, ya sabéis que en Madrid estamos con lo de las pegatinas estas horrorosas, que fijaos que te compras un coche ahora para el que tenga mucho dinero y se gaste, yo qué sé, 80.000 euros en un coche, tiene que ponerle un pegatinón más grande que mi mano, ¿no? Entonces, no lo sé. Abrimos el debate y yo quiero decir que las ciudades ahora mismo sí, matan. Sí, totalmente de acuerdo. Yo voy a hacer un pequeño inciso. Recogía cuando conocía la noticia que traía David, un estudio que habla sobre que, bueno, en los próximos años habrá entre 4,5 millones y 8,8 millones de muertes. En Europa, 790.000 muertes directamente por la contaminación. También 120 muertes cada 100.000 habitantes prematuras. La contaminación mata y ha matado. Recordemos que hasta hace unos años los coches, los vehículos llevaban plomo que es tóxico y que produce, aparte de intoxicaciones pulmonares, una enfermedad que se llamaba el saturnismo. Hoy en día, pues como bien dice, pues nuestros coches aquí en España tienen que llevar una pegatina. Aunque desgraciadamente el coche más moderno, ese que vaya a 80.000 euros, que es eléctrico, que desgraciadamente desde Málaga a Madrid, que hay 500 y pocos kilómetros, con el coche más moderno difícilmente llegaría sin repostar. Pero evidentemente las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, ya sea de cualquier parte del mundo, como tú bien has dicho, ya sea Madrid, sea Málaga en mi caso donde vivo, ya sea Nueva York, ya sea Delhi, ya sea cualquier parte del mundo, están hipercontaminadas y eso produce afectación pulmonar. Pero es que hay otras ciudades pequeñas. Me hablaba un amigo que lleva además el tema de contaminación aérea, que muchas veces ciudades pequeñas como puede ser, o más pequeñas como puede ser Granada, tiene un alto índice de contaminación porque la ventilación, la posibilidad de eliminación aérea no es posible. Entonces, claro, realmente tenemos que darle una solución. Si no, a todo y a cada uno nos puede afectar, si no directamente a nosotros, a los que están al lado. Pero bueno, antes de empezar a decir distintas hipótesis y demás, me gustaría saber la opinión de Serach. Serach, ¿tú qué opinas sobre este tema? Pues mira, Miguel Ángel, estabas dando un dato muy curioso y muy interesante. Esas 700 y pico mil, 800.000 muertes que se producen al año en Europa. Fijaros lo que estamos planteando, casi 1 millón de muertes en Europa, y lo que está haciendo también es recortar el nivel de vida de las personas, aparte que ya son 1,2 años la esperanza de vida con la que se está cortando. Para mí, sinceramente, son cifras que me parecen escandalosas, pero realmente escandalosas, y más cuando se trata de personas que fallecen simplemente, y ojo, y con perdón del simplemente, por el hecho de vivir en un país con altos niveles de contaminación. Imaginad también que en China estamos hablando de 1 millón de muertes anuales. Es mucha gente la que está muriendo ahora. A mí, si os parece, para abrir el debate, me gustaría comentaros lo siguiente. Por ejemplo, hablamos de países muy contaminantes como China, como ciertas zonas de Asia, con toda esa mega industrialización que hay, pero ¿qué hacemos con la compra de emisiones de CO2? Porque aquí no se trata de contaminar menos, sino de no sobrepasar ciertos límites establecidos. Si un país puede comprar emisiones de CO2 porque no supera, por ejemplo, los límites establecidos que tiene ese país, si no tiene intención de reducir sus emisiones, lo que va a hacer va a ser comprar emisiones a esos países no tan desarrollados que a lo mejor no están contaminando tanto. Entonces, claro, yo aquí lo que veo es
estamos planteando la contaminación a día de hoy como un negocio, cuando se puede estar simplemente comprando emisiones de CO2 a otros países por el hecho de poder sobrepasar unos límites, ya que mientras que otros países no los hayan cumplido, yo puedo comprar esas emisiones. Yo veo aquí un negocio y como todo en la vida, ¿no? Cuando ya metemos el tema de negocio por medio, las vidas de las personas importan lo más mínimo, y de hecho lo estamos comprobando, ¿no? La cantidad de personas que mueren al año simplemente por el hecho de la contaminación, me parece increíble. David, tú has traído esta noticia y bueno, tú que vives cerca de una gran ciudad o dentro de una gran ciudad, lo que llaman una conurbación, el nivel de contaminación es alto. Se proponen muchos medios. En Madrid, por ejemplo, para aquellos que tenemos muchísimos oyentes fuera de España, se ha creado lo que llaman la almendra de Madrid, donde no pueden entrar ciertos vehículos. Curiosamente, vehículos de servicios públicos, vehículos de todo tipo que están contaminando, sí pueden entrar y la verdad me gustaría también, no sé si hay una doble moral en ello, no hay tampoco o no se ha hecho un cambio prematuro de esos vehículos, aunque sé que posiblemente ahora David nos aclare de que quieren hacer esos cambios, pero la contaminación sigue estando ahí, porque no solamente los coches, sino por ejemplo en ciudades como Madrid tienen las calefacciones de gasoil que siguen contaminando, y ahí no dice absolutamente nadie. Nos acordamos del coche, pero no acordamos de ese otro tipo de contaminación tan terrible y que sigue contaminando igual, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, es que todo va en función de la calidad de vida. Si tenemos en cuenta que la población aumentará de los 7.000 millones de media actuales, que se pueden calcular, a los 9.000 millones en los próximos años, mejorar la calidad del aire en las ciudades tiene que ser ya, o sea, ya mismo. Entonces, bueno, tú esto me lo comentabas el otro día. La OMS marca los límites seguros, creo que se en torno a los 20 microgramos metro cúbico, ¿vale? Bueno, pues en ciudades como París, el promedio anual es de 38 microgramos metro cúbico. Y en casos extremos como en Pekín, que ya hemos visto imágenes de esa ciudad completamente sellada por una nube, han llegado a superar los 300 microgramos, obligando a la ciudad a imponer una alerta naranja. Pero yo me he hecho aquí, antes cuando hablabas, me he apuntado dos cositas, ¿no? He puesto que morir cuesta dinero. Y también he puesto que derribamos las casas de una manera en la que todavía muere gente por esos edificios antiguos que se están derribando en muchas ciudades, y todo va en función de qué tipo de ciudad, porque toda Madrid, digamos que ya está bastante avanzada, pero es que hay lugares del mundo donde todo da igual y todo vale. Todos los residuos quedan abandonados en las aguas. El problema de las aguas en las grandes ciudades es un problema gravísimo, porque fijaos cómo está México, ¿no? O sea, al final, ¿de qué estamos hablando? De que todo mata, ¿no? Esto yo creo que tú y yo lo hemos hablado cuando los disruptores endocrinos. Todo mata, vale, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Antes de entrar al tema de los vehículos, que si queréis lo podemos dejar caer ya que lo tengo por aquí, el problema que yo le veo principal a todo esto ya no es que no nos hayamos anticipado, es que no hemos hecho nada, porque el dinero, como os decía, morir cuesta dinero. Todo es una rueda, ¿no? Tenemos vehículos eléctricos, tenemos eléctricos de autonomía ampliada, híbridos, de gas natural, GLP, biodiesel o bioetanol, de hidrógeno, y podemos añadir alguno más. Todo esto no puede ser. ¿Por qué se están investigando tantas tecnologías? Yo he visto pruebas del motor de hidrógeno que a mí me ha encantado. Yo creo que deberían de machacarlo a tope. Lo que pasa es que en el país en el que se hace, evidentemente, por ejemplo, el vapor de agua lo tienen porque sí, ¿no? Pero beber el agua del tubo de escape, que es el único residuo que echa. Bueno, pero ¿cuánto cuesta esto? Porque si os fijáis, las marcas están sacando todos los coches todavía. No sé cuánto está el mercado del gasoil, que es ahora que estamos viviendo en España la guerra contra el gasoil.
Hace Pero 20 aquí, años. perdóname David, aquí lo que estamos hablando también, en este caso ya nos metemos en guerras de patentes. Nunca en la vida va a poder ser comercializado, por ejemplo, un motor que vaya simplemente a base de agua y unas bolitas de hidrógeno, de lo que sea, o de alcanfor, o como lo quieras llamar, no lo vas a poder comercializar porque te van a cerrar el chiringuito. De hecho, me gustaría nombrar, ya que estamos, a Benito Muros, por ejemplo, el creador de esta bombilla en España, que es una bombilla que no se rompe, o que puede durar toda la vida y como mucho, si se rompe, se puede arreglar. No tiene obsolescencia programada. Ese señor está prácticamente todos los días atacado, ridiculizado, lo discriminan por todos los sitios, está amenazado de muerte. Es imposible que tú puedas sacar un producto que revolucione todo. Fíjate cómo están las cosas hoy en día. Nos están dando una caña con el tema del diésel, con el tema de la gasolina. Ahora mismo, cualquier persona que se quiera comprar un vehículo, la duda que va a tener es, ¿voy a poder comprarme un coche ahora de gasolina o de diésel sabiendo cómo está el tema de los impuestos y sabiendo que en menos de 5 o 10 años ya no va a servir de nada el poder tener un vehículo de estas características, de esta combustión? Pero, mira, Serrat, la gente rica también se muere, ¿vale? Aquí nos morimos todos, con lo cual va a llegar un punto en el que ya no hay marcha atrás. Yo creo que ya estamos en la frontera del no retorno del cambio climático. Yo creo que estamos ahí y espérate que no podamos hacer ya casi nada. Pero bueno, yo creo que ya lo hemos hablado otras veces, que luego también saldrá en uno de los temas. Es como si mañana viene un satélite gigante y se nos cae, o se nos cae un meteorito y se acaba todo. Evidentemente, todos vamos a morir en algún momento. Pero las ciudades están hipercontaminadas. Todo está... la industria mira hacia sí misma. Estados Unidos se salió de todo lo que tenía que ver con el tema de la contaminación, pero variación alimenticia. Hoy lo estaban hablando en televisión. ¿Por qué no variamos la dieta? ¿Por qué no consumimos menos carnes? Hacemos una dieta más variada. El vacuno, ya sabemos que es uno de los principales contaminantes de CO2 y seguimos, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, Miguel, tú como médico, ¿qué nos puedes decir? Pero dentro de ese pequeño esfuerzo que tenemos que hacer los seres humanos y sobre todo en las grandes ciudades es acotar espacios. ¿Para qué? Para que haya una mejor calidad de vida. Por eso os decía de renunciar ya no a los vehículos y a los combustibles, sino a espacios para el ser humano. Lo que os he contado es que es muy bonito, ¿no? Cuando lo ves, ¿no? Ves el antes y el después de una calle céntrica de Nueva York, cuando se cambia y se meten unos asientos y unas cosas, cómo lo invade el ser humano. Y deja de haber coches. Eso ya no es solo espacio útil para respirar, sino que es calidad de vida. Entonces, mejorando la alimentación, reduciendo X gastos, mejorando la calidad del agua, un poquito de cada cosa, yo creo que, como médico, Miguel, estarás de acuerdo en que, bueno, no es que seamos la bomba, pero nuestra calidad de vida y esperanza de vida, o de nuestros hijos, que yo creo que para nosotros ya es muy tarde, mejorará, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, que cada uno tenemos que poner. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que muchas veces hay una disonancia o una doble moral sobre de cómo obtener o cómo realizarlo. Sabemos que hay muchas ciudades, por ejemplo, Málaga mismo, al igual que otras ciudades, donde el centro se ha urbanizado, simplemente es para el peatón y solamente entran pocos vehículos. En su momento hubo una gran revolución porque los comerciantes decían que iba a ser la gran ruina para ellos y todo lo contrario. Se ha potenciado y lo que había antes, si vamos a decir 100 personas, ahora hay 10.000 personas porque se ha hecho para el personal. Realmente, evidentemente, si todos ponemos de nuestra parte, me parece muy bien. Lo que pasa que claro, te quieren vender muchas veces, por ejemplo, aquí en España te quieren vender que utilice electricidad, aparte de ser muy cara, hay que ver de dónde viene esa electricidad. La electricidad en países, por ejemplo, como en Noruega, viene de saltos de agua, prácticamente el 100% o el 100%, y no hay contaminación. Esa electricidad es una electricidad limpia. En otros países la electricidad es por consumo de carbón, por consumo de incluso de basura o quemar basura o centrales nucleares. Ya sabemos la historia de Chernobyl y Fukushima, por ejemplo. Por lo cual también el riesgo. Evidentemente todo tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que ver qué es lo que cuesta pues crear un litro o un kilo de cierta alimentación. Lo que ya digo, me da la impresión que muchas veces hay una doble moral
sobre lo que tenemos que hacer y lo que hacen el estamento político, lo que los políticos hacen. Sabemos que, por ejemplo, en España 2 expresidentes están en energía eléctrica, son miembros de 2 empresas importantes de electricidad, cuando en España, si datos que hemos manejado, no sostiene el 100% de la electricidad de energía limpia. Nos dice que compremos, por lo que estáis hablando del coche. A mí se me rompe hoy el coche, ¿qué coche me compro? Un híbrido, que me han dicho que lo van a destruir, porque la batería, crearla también produce una contaminación. Entonces hay una fuente de personas que dice que contamina. El diésel, que yo he hablado con mecánicos de empresas grandes, dice que ahora contamina incluso menos que los gasolinas, pero hay una guerra abierta a los diésel. Cuando te encuentras que el Estado español ha comprado un importante número de vehículos para la Guardia Civil, que es una de las que se dedican, entre otras cosas, al control de las carreteras, y que esos vehículos van a estar funcionando por las carreteras y contaminando, por lo cual hay esa disonancia. O te compras un gasolina, que estamos no solamente la obtención de gasolina, sino las grandes refinerías. Yo he estado viviendo en un sitio como Huelva, donde el nivel de contaminación ahora es menor porque el polo industrial era menor, pero que las contaminaciones, no voy a decir como en Seveso, esas grandes contaminaciones, pero sí se producían escapes de gases, y realmente no hace mucho tiempo lo trataba, donde nubes de gases pues prácticamente llegaban al campo de fútbol colombino y no llegaba a la ciudad por pura casualidad. Entonces, todas esas micropartículas, todos esos elementos nos van llegando. Yo creo que evidentemente nosotros tenemos que poner, pero tiene que haber medidas. A mí hay algo que me gusta, el sistema que han utilizado, por ejemplo, en Londres. En Londres han utilizado un sistema de que los coches prácticamente no puedan acceder o tenga que pagar una tasa por acceder dentro de la ciudad, pero con el beneficio que si tú vas a Londres, cualquiera que vayamos a Londres, podemos coger un medio público, que hoy en día hay autobuses eléctricos, autobuses con gas, que contaminan mucho menos, y no tienes que coger tu vehículo. Yo, por ejemplo, y la gran mayoría de personas, tenemos que coger un vehículo para poder movernos a las ciudades. Bueno, pero Miguel, de aquí a nada vas a poder ir a Londres en el tren este fantástico que va a ir sobre magnetismo, y eso van a ser... Nada, eso va a ser de aquí a nada. Claro, si el todo es estupendo, y el nivel de contaminación, por eso digo que yo a lo mejor cojo las pilas y las tiro a la basura, pero si resulta que por casualidad, vamos a decir, un suponer, que los señores de la empresa de basura de aquí de Málaga no reciclan las pilas y los tiran al basurero, vamos a suponer, no estoy diciendo que lo hagan, pero vamos a suponer, fíjate, si lo hiciese, ¿qué estamos haciendo? Encima, que a mí me mancha el coche o me mancha el armario cuando se sulfata, resulta que estoy haciendo un trabajo extra para que estos señores, si lo hiciesen, pues ocurriese que lo tirasen a la basura y contaminase. Y esa basura después llueve, llega a la agua y volvemos a lo que estamos hablando. Las empresas grandes, como han ocurrido los grandes escándalos, por ejemplo, del agua que vendían como un agua especial y era un agua del Támesis, de una empresa muy importante con su sede en Atlanta, pues que todos conocemos, pues evidentemente. Yo creo que ahí esa doble moral, yo voy a imponer que tú no puedes entrar, en el caso de Madrid, en un coche, pero estoy viendo, y yo que visito con mucha frecuencia Madrid, estoy viendo que la circulación de vehículos públicos, sobre todo porque los privados, servicios públicos, siguen siendo motores de combustión. Los autobuses, o por lo menos los que yo he visto, son motores de combustión. Los servicios de limpieza son motores de combustión. Tú que has hablado de que has trabajado en temas de reparto, son motores de combustión. Y cuando miras hacia arriba y ves que el 80, 90 o 15, no sé, un porcentaje muy alto, son chimeneas de combustión de gasoil, la verdad, no lo entiendo. Te están diciendo que prácticamente que eres un terrorista porque has cogido tu coche, que lo necesitas, en mi caso, para ir al hospital.
y que en un momento determinado la contaminación es culpa tuya. Yo creo que falta por lo menos en muchos lugares la conciencia. Y bueno, no estamos hablando de países como China o como Estados Unidos, que tenemos muchísimos oyentes. Me hablaba el otro día un amigo que había ido a Los Ángeles y era pura contaminación. Todo estaba lleno de coches. Él me contaba, dice, autovía o highway, que como ya lo llaman, de 6 carriles con caravana. Yo he estado en Toronto y autovía de 5 o 6 carriles, atravesar 2 o 3 kilómetros me ha costado casi 2 horas. Entonces, claro, eso son pura contaminación. Bueno, mira, claro, todo eso va a cambiar. Todo eso, yo con el permiso de Serac, y yo ya con esto termino, si me lo permitís. Yo creo, nos dirigimos hacia el vehículo autónomo, ¿vale? O sea, ya no vamos a tener que comprar coches, eso ya va a cambiar. O sea, esto ni diésel, ni gasoil, ni nada. O sea, vas a llamar a un servicio, va a venir un vehículo autónomo y te va a llevar donde tú quieras ir. Eso es hacia donde vamos y vamos ya. Pero yo quisiera terminar... Eso sería lo ideal. Eso sí, sería lo ideal. Es que es ahí hacia donde vamos. Uh-huh. A ver qué le parece a Serac el tema de gastos médicos... gastos en construcción, porque los materiales de construcción han de evolucionar para contaminar menos, porque construimos años A. Las energías renovables, evidentemente, tienen que evolucionar, y la alimentación. Yo creo que es todo un círculo vicioso en el que estamos ahí envueltos, y como siempre es dinero, 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 dinero. Las grandes empresas no quieren renunciar a su flota. Yo, por ejemplo, he estado trabajando en Correos y tiene una flota de vehículos diésel terrible. ¿Cómo le vas a pedir que la cambie de golpe? No puede. Pero sí que es cierto que yo estoy viendo ya en camiones de basura, en autobuses, mucho GLP, porque sí que les están obligando a todo lo que venga nuevo, ya venga de gas. No sé, Serac, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues bueno, yo sinceramente creo que la clave de todo esto está en la obsolescencia programada. Es decir, nosotros estamos hablando ahora de contaminación. Toda la gente que nos está escuchando estará pensando pues esas grandes compras que hacemos al cabo de a lo mejor 4 o 5 años en plan tecnológico. Teclados que se nos rompen, como bien decíais, pilas, baterías y demás. Todo eso contamina, sí, pero se nos olvida esos daños colaterales que son a dónde va a parar toda esa chatarra tecnológica. Y luego también se nos olvida otro daño colateral, que es estamos consumiendo unos recursos, unas materias primas, unas tierras de estas que le llaman raras, que están utilizándose para lo que es el tema de la tecnología, y se nos olvida una cosa, es que la Tierra va a llegar a un punto que no va a disponer de todo eso. Entonces, yo creo que podríamos vivir, fijaros lo que os voy a comentar, no digo que a este nivel, pero a lo mejor sí que prácticamente mantenerlo si directamente las cosas durasen más, porque no tendríamos que sobrefabricar ni hacer un exceso de productos, ni de hacer 50.000 millones de teclados cuando haciendo a lo mejor 1.000, ya con eso teníamos suficiente. Entonces, yo creo que si empezáramos a marcar los productos con el ISOP, que es el sin obsolescencia programada, con el sello de la garantía, que realmente dice que un producto va a ser duradero y se va a poder reparar sin necesidad de tener que tirarlo y volver a comprar otro, yo creo que con eso, y no, ojo, no yo, sino los expertos lo están diciendo, la contaminación se reduce, pero en unos amplios márgenes, pero desorbitados. Estaríamos hablando de un más del 50%. Pero como muy bien decías, David, yo creo que hemos llegado a ese punto de no retorno, en el que podemos hacer que la cosa vaya un poquito más lenta, o terminar de fastidiarlo. Y luego, para terminar esta noticia, también otra cosa que no se nos olvide nunca. Hablamos de vehículos que contaminan, ¿sí? Pero es que por el cielo también hay unos vehículos, que son los aviones, que si ponéis cualquier día el Flight Radar vais a ver que por encima de vuestras cabezas hay cientos de miles de aviones dejando esas supuestas mal llamadas esteras de condensación, porque la condensación no es un estado, es el proceso de un paso a otro, y encima es de sólido a gaseoso, y lo que nosotros estamos viendo es todo lo contrario, es de gaseoso a sólido. Entonces ya sería otro tipo de esteras, ¿no? Bueno, pero sin entrar en el tema, estamos hablando de cientos de miles de aviones que están tirando una serie de CO2 con metales pesados que van cayendo, y todo esto viene otra vez a lo mismo, hasta que no cambiemos, pues bueno, combustibles fósiles por otro tipo de energías renovables, hasta que no dejemos de comprar impulsivamente tonterías que no nos... Que, a ver, si tienes un teléfono que te puede durar 10 años, ¿por qué cada año compramos un teléfono superior? Porque automáticamente está la obsolescencia programada. Entonces yo creo que podríamos hacer muchas cosas. Ante todo, y sobre todo, desde cada uno, tener la conciencia
de que todo esto que nosotros, por ejemplo, estamos tan acostumbrados a ir al baño, a abrir un grifo y tener una ducha o tener un váter, hay gente que eso en el mundo no lo tiene. El ir a una nevera y tener comida, hay gente que no lo tiene. Y nos hemos acostumbrado a todo esto y se nos olvida que cada paso que damos en nuestra sociedad consumista estamos contaminando los niveles desorbitados. Ahora, el decir que todo esto es un cambio climático por parte del antropoceno, por parte del ser humano, lo dudo mucho. Estoy muy convencido que el cambio climático es natural, y echar la culpa al señor que va a comprar y no tiene opción de que le den bolsas de cartón o de papel en vez de las de plástico, pues no lo entiendo, la verdad. Sí, la verdad es que, como bien dice, hay muchas disonancias. Bueno, no hemos querido entrar tampoco en los bosques que se están arrasando, ya no solo para hacer muebles, sino cuando te dan un folio, pues qué es lo que hay que conseguir para que ese folio sea blanco, por ejemplo. Eso sería otro cantar. O bueno, como bien ha dicho David, que no ha querido entrar, el tema del amianto. Cantidad de edificios que se destruyen, el amianto que produce cáncer de pulmón, un cáncer de pulmón muy específico, de pleural, muy específico, que no he querido entrar, y otros tipos de contaminantes que producen cualquier tipo de enfermedades de todo tipo. No voy a entrar y no quiero entrar, y la verdad que yo creo que sería tema para debatir en otro momento. Si os parece, pasamos a otra noticia. Vamos a dar un cambio. Vamos a irnos a miles de millones o a cientos de millones de kilómetros. Vamos a irnos a Europa, pero a la luna de Júpiter. A mí un satélite que me encanta, que me chifla. Me vais a permitir esa expresión. En 2025... NASA, que parece que es la única que ahora quiere salir al espacio exterior, aunque bueno, ya sabemos que Marte está rondada por múltiples países, pero como digo, Europa, esa luna de Júpiter, está siendo el objetivo de una nueva misión de NASA, la misión Europa Clipper, que van a intentar entre los años 2023 2025, no sé si se cumplirá o no, pues llegar a este satélite, circundarlo, intentar investigarlo, porque se ha encontrado un elemento similar al cloruro sódico, a la sal de mesa, que se puede encontrar en este satélite, y donde fotografías de la sonda Galileo encontraron que había chorros de agua, chorros que salían de un posible mar interior que está a unos 100 y algo de kilómetros, según indican estos científicos. Claro, donde hay agua, pues posiblemente pensamos que puede haber vida. Esas columnas de erupción que crean y pueden subir a cientos de kilómetros, de ahí se podían coger el material y poder investigar. Claro, el tema que yo os planteo, estamos mirando al exterior, a los exoplanetas, al mundo exterior, al mundo ovni, como bien Serach tiene escrito un libro sobre el tema ovni, el tema de la posible existencia de extraterrestres. Pero a lo mejor esa vida extraterrestre, fuera de la Tierra, fuera de este planeta, pues se encuentra mucho más cerca. No sé qué pensáis. Pues mira, Miguel Ángel, me vas a permitir que ahora sea yo el primero que intervenga, porque has comentado algo. Hablamos de la posibilidad, de la posibilidad o no, porque ya, por ejemplo, NASA habla en su programa de Ocean Worlds, mundos oceánicos, agua en nuestro sistema solar y mucho más allá. Has hecho una relación muy interesante, que es la posibilidad de que si hay agua tiene que haber vida. Que no se nos olvide nunca que es un concepto un tanto erróneo. Es decir, en la Tierra, por ejemplo, nos encontramos amebas que viven dentro de rocas. 1, sin necesidad de luz ultravioleta, de rayos UVA. 2, sin necesidad de oxígeno. Y 3, sin necesidad de agua. Y pueden vivir miles de años. O sea, entonces, ese concepto de que haya vida ya implica que haya agua, ya implica que haya vida, es un concepto erróneo. Ahora, ojo, estamos hablando que en Europa, Ganímedes, Calisto, porque hablamos que Júpiter, por ejemplo, tiene no sé qué cantidad de lunas, pero exagerado, hablamos de agua líquida, agua sólida y, como muy bien decías, Miguel Ángel, incluyendo esas plumas, esos géiseres de agua caliente. La posibilidad de que albergue vida micro o macrobiana se va a multiplicar por miles en el momento en que nos encontremos ese tipo de condiciones de vida, porque en la Tierra nos encontramos esos extremófilos, ¿no?
Y como bien decías también, Miguel Ángel, y lo voy a dejar por aquí, y ahora si queréis continuamos, si se habla de grandes concentraciones de sal, en la Tierra nos encontramos los halófilos, que son unos extremófilos, unos seres vivos que viven en grandes concentraciones salínicas. Es decir, si las mismas condiciones que hay en la Tierra las extrapolamos a otro planeta de nuestro propio sistema solar, donde encontramos las mismas condiciones, las posibilidades de que hayan vida se multiplican. Ahora luego, si queréis, entramos en detalles con todo esto. David. Bueno, yo si queréis aquí, ¿sabes lo que pasa con esto? Es que a mí me sorprende mucho la cantidad de cosas que sabemos, que son el 1% de un 100% que no sabemos. Es que esto es el universo es muy grande y es que hay de todo y cada año se sabe algo más. Y dependemos de unas sondas que lanzamos hace mucho tiempo, que no pensamos que iban a llegar a donde han llegado y están mandando una información valiosísima. Pero es que esto va muy despacio. Y sobre todo, David, que no se nos olvide que nos tenemos que creer lo que nos están diciendo agencias espaciales, claro, que en su inmensa mayoría, y bajo mi entender, pasan todas por filtro de NASA, y NASA es una agencia militar. Entonces, claro, nos tenemos que fiar de lo que nos están diciendo, porque lógicamente es la parte de la ciencia, y tenemos que intentar aceptarla ahora. Que la existencia de vida extraterrestre no antropomorfa se multiplica por 1000 fuera de nuestro planeta y en nuestras altas capas de la atmósfera, eso está más que comprobado. Ahora, el problema es que no entiendo por qué no reconocen, que ya es hora de reconocer que todo eso que confundimos con ovnis son seres vivos. De hecho, yo invitaría a todo el mundo que le guste observar el cielo buscando ovnis con telescopios y prismáticos que utilicen filtros infrarrojo o ultravioleta, porque ahí van a poder percibir todo eso que no podemos ver pues, bajo nuestro rango de visión tan simple como tenemos. Yo creo que tú has dicho una cosa importantísima. Vida antropomorfa. Parece que la única vida que puede existir tiene que ser antropomorfa, muy parecida a nosotros, tiene que pertenecer a la biología del carbono, tiene que existir agua. Y te das cuenta, yo lo he dicho hace un momento, he vivido en Huelva, ahí al norte de Huelva hay un pueblecito que es Río Tinto, que es donde se obtenía unas minas y que realmente los investigadores están haciendo investigaciones allí porque se parece mucho a lo que puede haber en Marte, donde se han encontrado que en los sitios más recónditos, como bien dice, pueden vivir esos microorganismos. Pero es que vuelvo a decir, siempre pensamos que tiene que todo depender del ciclo del ADN, del ciclo del carbono, del ciclo de Krebs, que es el ciclo de la obtención de energía por un ciclo determinado, de unas mitocondrias, de unos nucleolos, y a lo mejor estamos hablando de vida, ya no puedo decir si inteligente o no, pero de un tipo de vida totalmente diferente a la que tenemos en este planeta. Y dentro de este planeta tenemos una variedad infinita, o múltiple, no si no son infinitas, porque te estás encontrando que al final en el lago perdido de cualquier parte del mundo, o dentro de una piedra, como bien has dicho, o dentro del hielo, se están encontrando pues una serie de microorganismos que están hibernados, que se han tirado miles, incluso millones de años hibernados, y que vuelven otra vez a la vida. Entonces, claro, yo creo que lo que hay que cambiar es el concepto, no sé lo que pensaréis, el concepto de no vida antropomorfa, no vida del carbono, no vida del ADN. Puede ser vida totalmente diferente, ¿no? Bueno, yo lo que quería añadir antes es que, es que esto del ADN, las matemáticas, ¿no? ¿Os acordáis que decíamos que el ADN era como un programa específico, que era muy difícil que eso se hubiera dado por casualidad? Pero es que luego resulta que dentro del ADN hay más cosas, ¿no? No os olvidéis que se está deshaciendo el permafrost, hablando un poco, recordando lo que hablábamos antes de contaminación, ¿no? Se están descubriendo organismos que llevan ahí metidos miles de años. Ha habido culturas en la Tierra, es que hablamos con esto del cristianismo 2000 años, pero es que llevamos aquí en la Tierra muchos años, aquí ha pasado de todo. El agua está en el universo en casi todas las partes, es un elemento más, con lo cual, ¿por qué no se van a dar esa conjunción de hechos? Si es que desde el Kepler ha sido exponencial el descubrimiento de planetas, exoplanetas, pam. Cada día se descubren más y más y más. Es evidente que hay vida fuera de todo esto. El problema es, como seres humanos, si no somos incapaces
de afrontar nuestra propia pervivencia aquí en la Tierra, ¿cómo lo vamos a hacer ahí fuera? ¿Podrá la ciencia superar a la economía, el gasto militar? Y ese es el rollo que nos trae un poquito este nuevo guerra espacial de Donald Trump. El que llegue primero se lo queda. Claro. No sé. Pero ¿por qué? Es que me tiene... Claro, David, pero la guerra espacial ha entrado en un elemento. ¿Por qué hay tanto interés ahora por la Luna? ¿Por qué hay tanto interés por Marte? El primero se lo queda. Claro, el primero se lo queda. El helio 3, la obtención de energía. Hemos hablado de los materiales fósiles, pero el helio 3 es una forma de energía que si se pudiese traer a la Tierra obtendríamos gran cantidad de energía con muy poca cantidad de ese material. ¿Os imagináis, Miguel, aquellas imágenes de caravanas y americanos aquí subidos a caballo que iban a coger las tierras estas vírgenes? Ahora son naves espaciales que van a salir zumbando a ver quién llega primero, yo me quedo esto y luego hacemos una infraestructura. Bueno, yo creo que es siempre lo mismo, el dinero, la economía. ¿Vamos a ser capaces de afrontar el gasto que va a suponer adaptarnos a ese futuro inmediato? No lo sé. No, es un tema muy interesante, pero luego también hay que ver otra cosa, ¿no? Siempre se ha hablado de por qué no volvemos a la Luna y demás, y la excusa, entre comillas excusa, según mi opinión es, lo que nos dicen no es que no, porque no interesa y demás. Yo estoy convencido de que si a día de hoy hiciéramos un gran hermano a todo lujo de detalles en todo el mundo, llevando a X personas a la Luna, simplemente los patrocinadores se estarían rifando a ver quién se quedaría con ese proyecto. Yo creo que hay unos intereses, como bien decías, Miguel Ángel. Está claro que hay una serie de nuevas energías y nuevas cositas por ahí que explorar, nuevos materiales y nuevos minerales. Ahora, creo que también hay todo una especie de negocio detrás y mucha táctica y mucha cortina de humo, hay mucha distracción por ahí por medio. ¿Realmente qué sentido tiene que tú quieras, por ejemplo, terraformar Marte o mandar gente allí si todavía podríamos hacer algo con nuestro planeta? ¿Para qué quieres mandar gente allí? Estamos hablando de que es algo tan a largo plazo que realmente es un sinsentido estar gastando dinero ahora para que dentro de 200 o 300 años podamos estar habitando Marte. No sé, yo sinceramente, me parece que con todo esto de la investigación y la carrera espacial, yo creo que hay algo que habría que destacar, y es que NASA, por ejemplo, sí que se está desmarcando de otras agencias espaciales con el tema de lo que es la vida extraterrestre. Ya estamos poniendo el término agua por medio. Incluso ponemos términos como extraña formación o como cosa misteriosa, y nos van dejando caer poquito a poco. Y volviendo otra vez al tema, como decía Miguel Ángel, aquí en nuestro planeta el problema es que buscamos la vida como si esto fuera en plan buscando esos dioses y hermanos mayores, que es lo que el cine, televisión, documentales y tantos libros de ufología nos han estado vendiendo. Y no es así. De hecho, si en nuestro propio planeta animales antropomorfos realmente hay muy pocos, que vendrían a ser primates y simios, porque luego realmente no hay antropomorfia real entre seres vivos. Si somos incapaces de comunicarnos con un renacuajo, con una planta, con un pez, ¿cómo lo vas a hacer con algo que viene de fuera? De hecho, nosotros que respiramos oxígeno es lo que nos oxida las heridas, es lo que hace que un barco que está sumergido al salir al aire se entre en putrefacción y se estropee la madera. Nos encontramos casos de extraterrestres antropomorfos que han pedido un vaso de agua al testigo, o que han compartido una serie de alimentos como unas galletas, o que una nave espacial al aterrizar se le caen unos muelles y el señor de turno está con una llave inglesa. Es un sinsentido todo. Y volviendo al tema de las posibilidades de vida ahí fuera, solamente es lo mismo, ¿no? Siento ser muy insistente, hay que extrapolar las condiciones que encontramos en nuestro planeta con las condiciones que hay fuera. Y nos vamos a encontrar, solamente voy a comentar así por encima, porque no quiero entrar en muchos detalles. Por ejemplo, como os comentaba, los halófilos, estos extremófilos seres vivos que pueden vivir en aguas con un alto contenido en sal, pero luego tienes alcalófilos o acidófilos. La mosca del lago Mono en California, por ejemplo, una mosca de 2 centímetros blanca, que vive en un agua donde tú si te bebes un chupito automáticamente te mueres. Entonces todas estas teorías de evolución, de desarrollo y demás, te darás cuenta que llega un punto en que dices, no, aquí hay algo que no tiene ningún sentido, y es que la vida realmente en nuestro planeta surge hasta el punto de que tenemos que utilizar jabón para quitarnos la de las manos, aunque no la podamos ver, ¿no? Luego, por ejemplo, termófilos, nos encontramos estos seres vivos que viven en aguas de hasta 400 grados. Hay un cangrejo que vive en fosas abisales que si tú eso lo metieras en tu olla, en tu casa, ese agua hirviendo para él sería agua fría y tú meterías la mano y automáticamente te quemarías, ¿no? Tienes barófilos que soportan presiones y esto, claro, estamos hablando de
Agua caliente, claro, agua caliente como esos géiseres y plumas que nos encontramos en lunas de Júpiter. Altas presiones, ¿no? Claro, con las que pueden haber en el espacio o en grandes profundidades. Nos encontramos, por ejemplo, la Geobacter. Esto también es algo muy interesante, ¿no? La Geobacter es un extremófilo que se alimenta de radiación. Coño, donde tú tendrías un cáncer a 40 metros de distancia de un foco radioactivo, tú tienes bacterias que están en el mismo foco alimentándose de esa radiación. Para que me entendáis al punto de que el término vida es tan sumamente complejo que realmente somos incapaces de poder comprender hasta los puntos más insospechados donde podríamos encontrar vida. Si esto lo extrapolamos a que las mismas condiciones terrestres las encontramos en cientos de lunas por todo nuestro sistema solar, hasta el punto de que incluso la Luna echa 8 toneladas de agua sólida en forma de hielo al exterior. Imaginad la cantidad de agua que hay por todos los lados, no solamente ni en la Luna ni en Marte, es que está por cualquier lugar. O sea que lo que estaba diciendo, ¿no? Dadas las circunstancias, condiciones y para la vida que tenemos en la Tierra, si las extrapolamos a diferentes astros de nuestro sistema solar, encontramos lo mismo y de hecho, como ya llevo investigado durante un tiempo, estoy súper convencido de que muchas lucecitas que vemos en el cielo, como bien dice la doctora Maggie Adeline Pocock de la Agencia Espacial Europea, hablaríamos de seres gelatinosos, bioluminiscentes, enormes, capaces de soportar altas presiones, lo más parecido, por ejemplo, a esas medusas o esos hidrozoos que prácticamente son muy longevos, no son inmortales. David. Bueno, yo no añadiría más. La verdad es que el tema es que es muy largo. El tema de si hay vida afuera, sí. Hay agua en todas partes. Yo creo que estamos cerca de algo, nos están llevando en una dirección. Creo que hemos pasado una crisis mundial donde se ha hecho una recolecta de dinero masiva que tiene que ir en alguna dirección. El dinero no ha desaparecido, el dinero está en algún sitio. Y yo creo que está justo en el desarrollo de nuevas tecnologías que nos van a llevar al espacio. Así que espero que nos dé un poco la esperanza de vida para ver algunos de estos cambios, porque nos pilla ya un poquito mayorcitos algunos, pero sí que es cierto que, sobre todo en la medicina, me gustaría que todo esto que estamos hablando, ¿no? Todas estas investigaciones que se están haciendo mirando hacia arriba, porque el ser humano lleva mirando hacia arriba miles de años, y de hecho culturas antiguas, como os decía antes, yo creo que tenían conocimientos que no tenemos a día de hoy de lo que hay ahí arriba. Dioses, no lo sé, llamémoslo X, energía. Bueno, quizás en las formas de energía esos nuevos motores con los que nos vamos a desplazar. Pero yo quiero pensar de que estamos muy cerca de algo, de que nos van a dar algún tipo de noticia, no tardando mucho, y espero poder verla, ¿no? Esperemos poder verla. Hay un elemento que ha dicho Serach, a mí me llama la atención y que quiero también añadir sobre los distintos tipos de bacterias. Por ejemplo, los anaerobios son bacterias pues que viven en lugares donde no hay aire, que realmente precisamente no necesitan aire. Su forma de vivir es en lugares donde no hay oxígeno, por lo cual pero Miguel, la evolución de un virus, claro, que tú lo conoces perfectamente, es fantástica. Cómo un virus transforma las células, claro, etcétera. Es supervivencia. Menos que el virus, es el prión, que es todavía una fracción del virus, el capuchón del virus, o sea, y sigue siendo un elemento vivo, por lo cual está ahí. Una cosa muy importante que habéis dicho y que se ha pasado de largo, pero no quiero dejarlo. Yo recuerdo ya hace un par de años, 3, Paco Quevedo, un crack. Yo de verdad que le quiero dar las gracias también por compañero de la Rueda del Misterio y gran amigo. Hablaba y decía en un programa tertulia también, pues que en la Luna había agua. No había salido esta noticia que Serach ha comentado. Y bueno, los golpes, los hachazos, incluso por el contertulio en público y posteriormente en privado, que me produjo un cisma en el programa, pues lo tacharon pues de, poco menos que iluminado, ¿no? Yo se lo digo cada vez que lo veo. Ahora, ¿quién viene y te da la razón? Es curioso, porque cuando crees que no lleva la razón, poco menos que te queman en la hoguera, tipo Miguel Servet o Giordano Bruno. Pero cuando lleva la razón, nadie viene a decir, oye, me he equivocado, es verdad lo que estaba diciendo,
las noticias que tú tenías eran más avanzadas, porque dentro de todas las noticias sabemos que hay muchos fake news, como dice Donald Trump, y como ahora realmente nos inundan de noticias falsas. Pero también hay ese tipo de noticias que están ahí, que son noticias que no salen en los titulares de televisiones ni de grandes revistas. Yo, por ejemplo, sigo una serie de noticias de medicina, como bien decís, porque muchos de los trabajos que se están haciendo son alucinantes de investigaciones de todo tipo. Y el 99% de esas noticias no llegan al gran público. Van a llegar a la medicina, pues a lo mejor dentro de 8, 10, 12, 15 años, o a lo mejor muchas de ellas se quedan en un cajón porque no interesa a algún holding o a alguien no le interesa que llegue ese tipo de noticias, porque evidentemente también todo es, hasta la salud es economía. Y desgraciadamente pues están ahí y esas noticias no llegan. Pues estas noticias, por ejemplo la del agua, que ahora pues, prácticamente hay agua en cualquier sitio, y que la vida, por ejemplo, no hemos hablado de otra satélite de Júpiter, como puede ser Io, en esas cavernas donde está la actividad volcánica, pues como ocurre en la actividad volcánica de nuestro planeta Tierra, puede existir también vida. Evidentemente que la vida no sean marcianitos de dedos largos tipo ET, pues puede ser, pero lo que dice Serach, hablaba hace poco pues, con otro investigador, Carlos Alberto Yurchuk, y en un programa que se va a emitir posterior a este, donde a mí me parecía alucinante, pero curiosamente yo he encontrado una investigación de alguien que aquí en el campo de Gibraltar, en el sur de la península ibérica, ocurrió lo mismo. Una nave espacial con una escalerilla, una escalera de donde, igual que la que llevan los pintores o los electricistas, por una escalerita sale el extraterrestre con un cubito con agua y empieza a coger agua. Es muy parecido al caso que cuenta esta persona en el campo de Gibraltar. Entonces, evidentemente, lo que hay que también definir, si uno ve lo que ve, uno como decía un profesor mío de la facultad, cada uno entiende lo que puede entender. Si yo a mi abuela, y lo digo muchas veces, le doy un teléfono móvil, le hubiera dado un teléfono móvil, ella que nació en el siglo XIX, pues poco menos que un invento del demonio. En la Edad Media, si cualquiera de nosotros nos teletransportásemos, nos quemaban, porque llevábamos un objeto que se enciende en unas pantallas y que, bueno, era un objeto del demonio. Y si hablásemos de esto que estamos hablando, pues seríamos poco menos que encerrados en una cárcel inquisitorial. Yo escucho el programa Misterio 51, donde Fermín Mayorga participa mucho con sus temas de Inquisición y desde luego, terrible. Pero es que después, en el programa de Será Enigma Descubierto, escucho a los pilotos. Hombre, los ovnis no es que te aparezcan cada 3 minutos, pero Será, tú tienes programas de piloto con piloto, y además sé que tienes muy buena relación con ellos. Oye, la omertá parece de la mafia siciliana. Aquí no puede hablar nadie porque, como decía un político de los años 80, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Aquí en España, Miguel Ángel, por desgracia en España, en la zona, bueno, prácticamente toda Europa y la zona de Asia, piloto que haya sido testigo de un avistamiento ovni, entre comillas ovni, y nada más llega a tierra de parte, automáticamente es despedido de la empresa. Claro. Sin embargo, en Sudamérica tenemos esa libertad que un piloto lo puede comentar con una naturalidad completamente increíble. De hecho, por ejemplo, el otro día lo estuvimos hablando con Juan Reyes, que es el famoso testimonio del ovni gigante de Vigo, y este señor tardó casi 40 años, casi 20 o 30 y pico años en decir algo, porque estaba sometido a ciertas presiones. Y como bien dice Miguel Ángel, tengo muy buena relación con pilotos y te lo dicen, aquí en España estás muy sometido la principal presión es que te despidan de tu puesto de trabajo. Y estamos hablando que hoy en día hay que comer, hay que pagar una hipoteca, hay que pagar una casa, luz, agua y demás. No puedes, por decir que has visto una luz en el cielo, perder un puesto de trabajo, ¿no? Sí. Lo triste es eso, que qué cantidad de gente está viendo algo, se lo está callando, pero ya no solamente pilotos, sino a nivel de cualquier persona. Cualquier persona hoy en día puede ser testigo de un fenómeno muy, muy extraño,
pero como muy bien comentabas, como Paco Quevedo cogió un día aquí en la Rueda del Misterio, dijo una noticia y se le echaron al cuello. Sí, al cuello. Pero es que hasta el contertulio dejó de hablarle. Bueno, se armó una que no voy a repetir por respeto a todo el mundo. Se armó una que poco menos que era un inventacaso, un inventanoticia. Claro, que parecía que esto era en plan de necesito audiencia y tengo que buscar algo. Mira, de hecho Miguel Ángel hace 2 años... Yo conozco a Paco y todo lo contrario, es un gran investigador. Cada vez que viene al programa, en donde aquí en el despacho donde estamos, abajo, en donde sea, me trae 40 folios, me enciende el ordenador y bueno, todo subrayado. Eso me recuerda mucho a Enrique de Vicente, que bueno, que para hacer un programa yo lo he visto ir con una maleta, que normalmente va al programa, pero es a los que es programas así, con una es así, maleta. se trata de que tú estés documentando todo. Aparte que es una persona que tiene una memoria fabulosa, Enrique, pero es que Paco también tiene una memoria importante, pero evidentemente lo trae, y aparte de escrito a máquina, él de su puño y letra trae 15, 20, 30 folios escrito, subrayado, y que él da las noticias. Después evidentemente está el exégeta o el pseudoexégeta, desgraciadamente, pues que se cuelga medalla, que dice que él es muy serio y que después, por ejemplo, en las noticias que va a traer tú ahora, te diría que era un alucinado hace un año. Te diría que era, bueno, una persona que se está inventando cosas. Digo en este caso de Paco, porque me gusta entrar en la defensa de él, porque realmente es una persona que creo que vale muchísimo. Pero, por ejemplo, hace unos años conocí a un piloto de avión chileno, Rodrigo Bravo Garrido, tiene un libro fantástico que se llama Ufología Aeronáutica, donde habla de casos ovnis en Hispanoamérica y en otro lugar. Él es piloto de avión, él tuvo un encuentro en un fenómeno anómalo aéreo, él pertenece a la CEFA, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Con él iba otro piloto, no quiero dar el nombre porque así me lo pidió, donde dice, mira, yo soy escéptico y hasta que no lo vi, no me lo creí. y claro, pero evidentemente está ahí. Él no sale, este otro piloto no salía en el libro, pero ya digo, yo tuve la ocasión de, aparte de hablar con él, y las entrevistas están ahí en la Rueda del Misterio, conocerlo en persona, una persona de verdad entrañable. De verdad quiero darle mi saludo desde aquí, desde la Rueda del Misterio, a Rodrigo Bravo Garrido, y la verdad que interesantísimo todo lo que cuenta. Bueno, yo creo que podríamos hablar, pero me gustaría que la última intervención de esta noticia la hiciese David, que lo veáis con ganas de querer comentar, David. Nada, poca cosa. Yo quería terminar contando, ¿no? Yo vivo en Mejorada del Campo, muy cerquita de Barajas, y bueno, los que conocen esta zona, está Barajas, está el aeropuerto que antes pertenecía, bueno, la base americana, ¿no?, que teníamos aquí en Torrejón de Ardoz, que ahora, bueno, es un poco mixta, ¿no? Ahí tenemos parte yanqui, ¿no?, y parte española. Pero fijaos, ¿no? Cuando uno se pasa toda la vida estudiando una cosa, puede no haber encontrado nada a lo largo de su vida, pero en mi caso yo tuve una pequeña experiencia ovni, en la cual fue aquí, justo entre Velilla y Mejorada del Campo, ver una estela que viene de izquierda a derecha, ¿no? Vas conduciendo con el coche de izquierda a derecha. Yo sé, porque es que aquí pasan aviones cada 2 minutos y medio, 3. Y yo me quedé sorprendido, digo, ¿qué será eso? Eso es militar seguro. Pero de repente hace un giro de 90 grados y desaparece de frente a mí, sin ya dejar ninguna estela. Eso a mí me dejó loco. Íbamos 5 personas en el coche y solo lo vi yo. Curiosidades de la vida. Os suele pasar, ¿no? Pero para que veáis lo que quiero decir, es cielo protegido. Barajas, Madrid, la base, aquí no se puede volar alegremente sin que te pase algo, ¿no? Entonces, claro, lo que yo vi, ¿qué es? Pues algo muy raro, a una velocidad que no, imposible. Militar, pues yo quiero pensar que es militar, porque es que si no es militar solo nos queda la otra opción, con lo cual estamos en la eterna polémica de siempre. Yo ya no lo pongo en duda, clarísimo que hay algo más, sin ninguna duda, así que
poco más, amigos. Pues la verdad es que... Si está dejando estela, David, piensa que si está dejando estela hay una combustión, por tanto Pero sería es que luego la pierde. probable que viniera un extraterrestre, por ejemplo, desde otra galaxia combustionando para que luego venga aquí dejando estelas. Igual que, por ejemplo, el típico caso del ovni que deja radiación. ¿Me quieres decir tú a mí que violas las leyes del espacio-tiempo con fugas radioactivas y luego vienes aquí con una llave inglesa, haces una reparación? No, hablamos de mucho término militar y luego también porque a los militares le ha interesado mucho encubrir el fenómeno ovni, porque el momento en que yo meta la pata, estrelle un prototipo militar con decir que ha sido los extraterrestres, ya con eso me lavo las manos. O con eso de invadir territorio afgano con un dron, por ejemplo. Es que a la velocidad que yo vi moverse aquello, no hay avión conocido que lo haga. Conocido en la actualidad, pero piensa que los militares nos llevan 40 o 50 años de adelanto, ¿vale? Sí. Eso es la diferencia, que no, siempre se nos olvida que los militares llevan mucho adelanto tecnológico promedio. No te has quedado con el detalle, es que yo vi que de izquierda a derecha sí había una estela, pero luego cuando me hace los 90 grados y ya coge mi frente, ya no hay estela. Ahí ya, o sea, la velocidad es como esa imagen de las películas del ovni que sale volando, pues igual. Entonces, bueno, yo tampoco me voy a volver loco. Sé que he visto algo anómalo, y no lo voy a olvidar y nadie me va a decir lo contrario. Entonces, bueno, mientras no baje un enano verde y nos diga, hola, soy yo, fui yo... Esto es muy sencillo. Quien nunca haya visto un ovni es porque nunca se ha molestado en pasarse horas de nocturnas observando el cielo. Porque cualquier persona que una noche le dé por salir un día a la terraza, sí, y a lo mejor no en plan de me voy a obsesionar todos los días 10 horas, no, échate un rato, un par de horitas, media horita, 45 minutos, y os puedo asegurar que en noches de verano, que es cuando más está el cielo despejado, sobre todo si vives en un pueblecito o más apartado de la contaminación lumínica, en el cielo se ven cositas muy curiosas. Ahora, el problema está en que nosotros con nuestro rango de visión tan simple y primitivo no vemos muchas cosas. Si utilizáramos filtros, como os decía, en un telescopio, en unos prismáticos, un filtro infrarrojo o ultravioleta, a todos se nos caería la mandíbula al suelo de la cantidad de cosas que se ven. Con esto termino ya y pasamos a la siguiente y última noticia. Un ovni puede ser cualquier cosa, no tiene que ser un marciano, puede ser un avión de papel, o sea, es que no sabemos lo que estamos viendo, objeto volante no identificado, ni más ni menos. El problema, David, es que hoy en día el término ovni se ha prostituido hasta el punto de que cualquier cosa en el cielo que se vea en plan extraño le llamamos ovni. ¿Por qué? Porque automáticamente es una nave espacial extraterrestre, punto. Y puede ser un pájaro que lleve en el pico una bolsa de plástico y al reflejar el sol brille, o puede ser un cuervo que haya cogido unas luces LED de unas discotecas o de ahora que estamos todos en fiesta, o puede ser un globo de estos con LED que los tienes por 25 euros en el Amazon, ¿no? Puede ser cualquier cosa. El problema está en que cuando tú ves una luz en el cielo y lo tachas de ovni, en tu cabeza, sin querer, automáticamente dices que es una nave espacial extraterrestre. Claro, hay que recordarlo constantemente. Sí, precisamente quería dar esa información. Hace poco salía una información, o salía aquí en Málaga, una información no en las noticias, pero sí en estos lugares, los mentideros vamos a llamar, donde decían que por las tardes se veía en las montañas hacia la zona de la Serranía de Ronda un ovni al atardecer. Yo me acerqué a mirarlo desde un lugar que tengo la oportunidad y después de muchas investigaciones me pude constatar que era un dron, posiblemente de las fuerzas del Estado, posiblemente para el control de carretera. Entonces, claro, un dron hoy en día en el mundo de los drones, y tengo también incluso fotos de drones con forma de gaviotas que lo utilizan para investigación, y estoy hablando en lugares de miles y miles de kilómetros, muchos miles, ponle muchos ceros, donde si cualquier persona lo viese diría que bueno, que no llevaba la típica forma de cuadrada, sino una forma aerodinámica, y era una gaviota. Y cuando tú haces la foto, la amplías, tuve la ocasión de hacerlo con una foto con una cámara que dispara muchas fotos y poder hacerla, pues tuve la ocasión de después ver que era una gaviota. Bueno, sería otro tema de debate. La verdad es que estamos, yo creo que interesantísimos, y vamos a la última noticia. La trae Serach. Hemos cogido las noticias por un orden aleatorio. Otra vez será el primero, y será hace un año. Si tú pones esta noticia, te pasa lo mismo que lo hubiera pasado a Paco Quevedo. Cogen y te queman vivo. Hallan una extraña sustancia en la cara oculta de la luna. Te queman, te queman. ¿Qué ocurre? De hecho, quiero romper una lanza a favor de Paco, que ya sabéis que le tengo yo también mucha estima. A Paco, por decir lo que realmente es cierto, se le tiraron al cuello. Bueno, hace 2 años NASA daba la noticia que se había descubierto agua líquida en Marte,
Y 2 años atrás, es decir, 4 años antes, lo estaba publicando yo en un programa. Es decir, es cierto y es lógico que se te echan al cuello, pero claro, como bien decías, imagínate que hace un par de años habláramos de esa extraña sustancia encontrada en la cara oculta de la Luna. Esto lo saca ABC Ciencia, no, en ningún momento se saca de un blog de estos de Internet del Misterio, y estamos hablando de sustancia gelatinosa, como vidriosa y demás, la tachan como gel. Nos encontramos también con el problema de la traducción, gelatinosa, vidriosa, como si fuera gel, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante. Vamos para allá. Lo que nos estamos encontrando, esta noticia, bueno, acaba de saltar hace 10 días aproximadamente, pero el descubrimiento fue por la Chang'e 4, por el rover Yotu 2. Esto fue una noticia, en verdad, fue descubierto el 25 de julio, ¿no? Es una noticia muy interesante, porque lo que nos estamos hablando es eso, ¿no? Una sustancia extraña. Con ese término, ya de por sí, el ponerle extraño por medio de la polémica, pues bueno, está servida. ¿De qué estamos hablando? ¿O a qué nos podemos referir con sustancia viscosa o gelatinosa? A mí, sinceramente, después de la investigación que llevo y con el libro escrito y demás, no me cabe la menor duda que se trata de biología, de auténtica vida extraterrestre, ya que si hay investigadores, como comentaba antes, la doctora Maggie Adeline Pocock, de la Agencia Espacial Europea, donde afirma que en el caso de existir una vida extraterrestre, para nada tendría que ser antropomorfa, sino que sería lo más parecido a una medusa o a un hidrozoo, claro, nos encontramos con un ser gelatinoso, transparente y demás. Obviamente, esto yo, por ejemplo, lo relaciono y de verdad que parece que quiero hacer publicidad del libro. De hecho, no voy a decir ni el título para que no parezca que quiero hacer publicidad. Por pero favor, bueno, di el título y dónde se puede encontrar, porque si no, yo te voy a tirar, no del pelo, porque te veo muy rapadito, pero de la oreja, David y yo te vamos a tirar. Por favor, di el nombre del título, lo hemos tratado aquí en la Rueda del Misterio, invito al programa, pero hombre, su autor tiene que decirlo. Bueno, te lo agradezco, Miguel Ángel, pero que en ningún momento yo pretendía utilizar esto como trampolín, ¿no? Para publicitar, por favor. Bueno, OVNIS, por fin una respuesta. Con que lo pongáis en Google lo vais a encontrar está en 50.000 sitios, sobre todo para los que os gusta Amazon. En este libro también uno de los capítulos, por ejemplo, es el de cosas raras que llueven del cielo, que de hecho tú también has hecho un programa relacionado al tema, ¿no? Hay unas cosas que caen del cielo en forma de gelatina, que le llaman gelatina espacial, jalea de las estrellas. Y esto también lo relaciono con el tema de los círculos de las cosechas. Si lo que estamos hablando es de una medusa, las medusas por normal, ¿no? Medusas e hidrozoos tienen una forma más o menos circular. Si eso cuando cae al suelo se va descomponiendo, claro, lógicamente lo que vas a ver es una gelatina hecha a trozos y va a dejar un olor, como dicen los testigos, un olor a putrefacción. Qué curioso que esta misma sustancia gelatinosa en la batalla espacial, bueno, yo prefiero llamarlo fenómeno celeste de Nuremberg, año 1561, por ejemplo, se hablaba de unas luces en el cielo de colores entre rojo, amarillento y anaranjado que parecían entrar en combate y que cuando caían al suelo se iban evaporando dejando un olor a putrefacto, también una sustancia gelatinosa. Son casualidades, si son casualidades, pues benditas casualidades, pero obviamente en la cara oculta de la Luna, igual que por también su cara visible, nos encontramos este tipo de seres vivos. De ahí vienen esos fenómenos lunares transitorios. Yo sé que esto es un poco complicado, ¿no? Y la gente se va a echar las manos a la cabeza, pero invito a que averigüen un poco sobre lo que es la forma de vida, por ejemplo, que nos encontraríamos en las fosas abisales, como lo que son todo tipo de medusas bioluminiscentes, y que se imaginen eso mismo, redondo, que hace luces de colorines, que lo vean en el cielo, por ejemplo, a 200 metros sobre sus cabezas. Lo que van a pensar es que estamos hablando de, yo qué sé, de una nave nodriza, ¿no? Posiblemente. Bueno, volviendo al tema de la noticia, el problema pues con todo esto, claro, que nos es muy reciente, pero el descubrimiento fue realizado hace 2 meses, fijaros lo que quiero decir. Esto se supo hace 2 meses, han tenido que pasar por un filtro el necesario para que después de 2 meses la noticia pueda ver la luz. Lo más lógico, lo más normal es, hemos visto algo, pues automáticamente, oye, lo comentamos, hemos encontrado esto, ahora vamos a analizar a ver qué es lo que es. Han pasado 2 meses, ¿por qué? Estoy convencido porque volvemos otra vez a lo mismo. Encontramos algo, mandamos a filtro, que es NASA, y NASA decide qué se puede hablar o qué no se puede hablar. Igual me equivoco, estoy viendo ahí a David echando así la cabeza del lado, pero... Es que hablamos de China, es que China es otro mundo. Bueno, eso es lo que nos han hecho creer, igual que con los rusos. Nos han hecho creer, por ejemplo, con la carrera espacial. Rusos y americanos y demás. Si alguien sabe decir de verdad son los chinos. O sea, clarísimamente. Mira, los chinos, por ejemplo, estuvieron hace ya unos cuantos años en la Luna y nos mandaron una serie de fotografías. De entre ellas, una de esas instantáneas tan increíbles, se veía la superficie lunar de color ocre, marrón. Sí, ya estábamos dándole un color, ¿no? Sin embargo, vinieron esas fotos y ya desapareció todo.
no hemos vuelto a saber nada. Tú te metes en Chang'e 3, que es la misión anterior, y vas a encontrar una serie de fotografías. Pero como publicaciones científicas o como divulgación científica, no vas a encontrar absolutamente nada. Y lo mismo va a suceder con esta noticia. Estoy convencido, ojalá me equivoque, nos digan qué puñetas es esa sustancia, pero dudo mucho que esta noticia vaya a salir, no a la luz, porque ya lo hemos encontrado, pero vaya a tener mayor consecuencia que el simple hecho de decir, hemos encontrado esta sustancia. Estamos tan acostumbrados, vivimos en esta era tecnológica de sobreinformación, exceso de información, que esto que es tan realmente interesante, fíjate lo que te estoy diciendo, han encontrado una sustancia extraña en la cara oculta de la Luna. Mañana te dicen que hay un terremoto en China y se te ha olvidado por completo lo de la Luna. Y pasado va a haber un huracán en Jamaica y se te va a olvidar el terremoto de China, ¿no? Para que me entiendas por dónde voy. Vivimos al día a día con las noticias y estoy muy convencido y dudo mucho que sepamos algo más de esta noticia próximamente. Es como si nos dejan caer la información pues con cuentagotas. Ya hay agua, ya no solamente en nuestro sistema solar, sino más allá. Ya puede haber formas de vida. Se habla, por ejemplo, de Ceres. No hemos comentado Ceres, pero en Ceres hay unos brillos. Esos brillos no pueden ser salinas, ni pueden ser, por ejemplo, formaciones de sílice, puesto que tú desde la Luna eres incapaz de ver las salinas de, por ejemplo, de Torrevieja, o las salinas, yo que sé, que puedan haber en Mesoamérica, que estamos hablando de extensiones kilométricas, ¿no? Sin embargo, en Ceres se ven los brillos a 3.000 y pico, a 400 y pico mil kilómetros, a la misma distancia que está la Luna de la Tierra. Claro, ¿qué puñetas puede hacer brillo? Ojo, brillo que tú la puedas ver con cámara infrarroja, con cámara térmica, con cámara ultravioleta y con cámara normal. Estamos hablando de que distintos espectros luminosos, para mí, ni más ni menos, que lo que hay en Ceres que ilumina es vida. Igual me equivoco, ¿no? Pero con todo este tema de lo de la Luna, con esta sustancia gelatinosa, estoy convencido que obviamente es vida, además porque incluye las características que nombro en el libro. Sustancia gelatinosa que se desplaza por pulsos de luz porque se alimenta de energía electromagnética, energía solar. Por eso esas velocidades que tiene el fenómeno OVNI, ya lo estuve comentando aquí, no quiero extenderme más con el tema, pero sin embargo, si esta sustancia en la Tierra cuando cae la vemos en forma de gelatina, huele a putrefacto, cuando se huele a putrefacto es porque tenía vida, es materia orgánica en descomposición. Pues lo mismo que nos estamos encontrando en la Luna. Y como os decía, dudo mucho que sepamos algo más de la noticia en los próximos días o en los próximos meses. Pero, Serach, lo que tú cuentas, ha hablado del fenómeno de Nuremberg en Alemania, también Fátima en Portugal, también se hablaba en esas visiones en octubre del año 1917. Yo he recogido también el Oloron en Francia en el 52, en 1954 en Venecia. Yo la que conocí, incluso estuve en el lugar donde se supone que había ocurrido, en Évora, en Portugal, ocurrió en 1959, incluso se lo llevó, fue estudiado por técnicos de la Fuerza Armada. Era un caso, ya digo, de 1959, y yo tuve ocasión de estar en el supuesto sitio donde había ocurrido, y bueno, realmente, como tú bien dices, puede estar ahí, que puede ser, como dice David, incluso un elemento de intoxicación de la información de China, no lo sé, porque evidentemente... ¿Me permiten, Miguel? Sí, dime. Permíteme un segundo, porque yo lo que quería decir con China en este caso es que China sabe cerrarse. China se puede cerrar y bloquear la información el tiempo que le dé la gana. Yo lo que quería añadiros a todo esto que decía antes Serach, ¿os acordáis de los Morgellons? ¿O Morgellons? Sí, perfectamente. Sí, además, hicimos un programa hace muchos años, estoy hablando yo con dermatólogos, y algún día, si queréis, hablamos, porque es súper curioso, esos pelitos de sílice en piel. Pero es que a eso me gustaría que los oyentes o los que nos vean... Yo tengo aquí ahora mismo, ¿los queréis ver? Escuchadme, que queréis verlo ahora mismo, lo puedo sacar ahora mismo y vais a poder ver estos filamentos, los tengo, ahora mismo te los enseño. Vale, mira, para que veáis, ¿no? Vosotros lo ponéis en Google y os va a salir 7, 8, 9, 10 cosas, cada una en una interpretación distinta. Y yo me gustaría añadir la palabra panspermia a todo esto que estamos hablando, sobre todo el elemento que se puede haber encontrado en la cara oculta de la Luna, porque con esa atmósfera más ligera, esa llegada de ese choque constante de meteoros, bueno, yo creo que ahí puede estar la cuestión.
Sí, David, pero no tenemos que confundir, por ejemplo, la panspermia y lo que sería, por ejemplo, como bien decía Miguel Ángel, el ser de Évora estuvo lanzando una especie de filamentos. Eso mismo lo tenemos también reportado a lo largo de la historia con distintos supuestos avistamientos en el cielo. A lo largo de la historia se han hablado desde ángeles, como el carro de Ezequiel o el carro de Elías, como se dice en la Biblia, ¿no? Sin embargo, esto de los Morgellons, ya estamos hablando de por ejemplo, va relacionado con los chemtrails, mal llamados chemtrails, va con la geoingeniería. Yo aquí no sé si vais a poder observarlo ahora en la cámara, voy a intentar hacerlo, pero no sé, sí, ahí se verá algo blanquito. Se ve algo blanco. Vale, pues sí, yo a los aquí oyentes de radio estamos diciendo que estamos haciendo videollamada y entonces videograbación incluso, y que, bueno, Serán nos ha ofrecido en una bolsita que llevaba un objeto filamentoso blanco. Nos gustaría que lo comentase, qué es lo que es. Pues bueno, esto, Miguel Ángel, es después de ver el paso masivo de aviones. Yo, bueno, como bien sabes, vivo en una zona de Andújar que, para empezar, como bien comentábamos antes, ¿no? Tengo contactos con pilotos y demás, y me han comentado que la zona donde yo vivo no es una zona de tráfico aéreo, y menos en plan intenso, y sobre todo masivo. Seguro que no te va a decir ninguno que del aeropuerto de Andújar, porque seguro que habrá algún exégeta que te dirá que, claro, que en Andújar el aeropuerto es fantástico. Como aquí tiene terrenos el Rey y Dominguín, de los de la familia Bosé, pues claro, tenemos una pista de aterrizaje muy cerquita, y seguro que te dirán que, bueno, que es que porque vienen aquí toda la familia y demás. Bueno, resulta que estas estelas de condensación, como os decía antes, mal llamadas condensación, puesto que deberíamos de llamarlas estelas de sublimación, ya que es el estado del gaseoso al sólido y no del sólido al gaseoso, como es la evaporación, ¿no? Resulta que nos encontramos como al cabo de pasar cierta cantidad de aviones van dejando estas estelas, y tú te quedas mirando el cielo y vas viendo cómo van cayendo partículas que brillan y largos filamentos. Largos filamentos, me refiero a filamentos, no sé, pero a lo mejor, ¿qué tendrá de ancho esta calle? 50, 60 metros de ancho, filamentos así de largos. Y estos filamentos, pues muchas veces se quedan pues entre las plantas que tengo por aquí, o ir por la calle y verlos en una farola, pegado a una farola, y recogerlos con mucho cuidado y ponerlos en una bolsita para el día que pueda llegar a intentar hacer una analítica, porque esto vale un dinero, lógicamente, y no me lo puedo permitir, pero los tengo guardados porque sí, me gustaría analizarlos, porque esto es lo que ha caído del cielo después del paso masivo de aviones. Y posiblemente sea de ahí donde relacionamos el tema de los Morgellons. Ahora, lo que tú estabas hablando, Miguel Ángel, es el ser de Évora. Esto es muy curioso porque se habla de un ser que iba dejando también una especie de filamentos que iban cayendo, pero este mismo patrón de filamentos lo hemos visto a lo largo de la historia. Sin embargo, desde 1903, que es el primer vuelo de los hermanos Wright, no tenemos reportes. Podríamos hablar del incidente Aurora, que son 20 años antes, pero me extrañaría mucho que la NASA, la CIA, la NASA no se haya formado, pero bueno, las agencias gubernamentales de aquel entonces ya dispusieran de esa tecnología, ¿no? Me extrañaría mucho que estuviéramos hablando de un lanzamiento de filamentos sobre la población, y por el tema de Morgellons, cuando lo hemos visto que sí que hay ciertos seres, supuestamente, que dejan esos filamentos. Sí, el tema de los Morgellons creo que va más relacionado con el tema de la geoingeniería y los mal llamados chemtrails. Yo te quiero hacer una pregunta, porque claro, los oyentes, porque una de las posibilidades que dan en este artículo, que puede ser incluso el choque de meteoritos en la cara oculta de la Luna y demás. Pero claro, la cara oculta de la Luna no hay nega en la cara oculta ni en la no oculta. ¿Qué ocurre? ¿Que en uno tienen política A y el otro política B? Uno la química A, el otro la química B. Se supone que en la cara visible han llegado muchísimos más objetos y nadie ha encontrado esos objetos. ¿Lo han encontrado por casualidad? ¿Una tierra rara? Yo todas esas preguntas me las hago. ¿O sí la han encontrado y ahora cuando sale la noticia? Yo, me gustaría añadir a lo que ha dicho Miguel, la panspermia molecular dirigida. Sí. Pero dirigida no. Yo podría comprender, por ejemplo, mira, fíjate lo que te voy a decir. Ya estamos viendo, ¿no? Y de hecho tenemos, como os comentaba, todo el mundo puede meterse en internet y puede comprobar y meterse en la página de Ocean Worlds de NASA. Perfectamente va a ver esos mundos oceánicos. El problema es que la vida es algo muy complejo. Nosotros nos basamos, como bien decía Miguel Ángel, en el carbono, estamos compuestos en un 70-80% de agua, tenemos un ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que en nuestro mismo planeta hay composiciones de vida completamente distintas. Es decir, por ejemplo, una panspermia dirigida ya implicaría que alguien inteligente esté diciendo voy a bombardear de semillas por ahí. No tendría ningún sentido bajo mi investigación con todo esto. Seguramente me equivoque como ser humano que soy, pero no tendría ningún sentido que tú vayas lanzando espermas por ahí como si fueras una rana en un estanque. A ver si me explico. Lo lógico es, como ser inteligente, que tú en un planeta con unas condiciones quieras crear un tipo de vida determinada.
pero no te dedicas a lanzar cositas a ver qué es lo que salen. A lo mejor sí, a lo mejor podría ser lanzo y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vale. Sin embargo, yo sí que lo extrapolo con el tema de la panspermia, me parece muy interesante. De hecho, estoy completamente a favor de la panspermia, como bien dice Joseph Rown, que es un es neurólogo de Massachusetts, del MIT, si no recuerdo mal. Joseph Rown, exactamente el nombre es Joseph Rown, ¿vale? Este señor, por ejemplo, sí que apoya la hipótesis de una panspermia, pero una panspermia en el sentido de distintas combinaciones moleculares, ¿vale? Es como o una sopa o una paella. Yo para hacer una paella necesito arroz bomba, necesito una ramita de romero, necesito el colorante, necesito el pollo, el conejo, el garrofón y la bachoqueta, etcétera, 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 ¿no? Si coinciden que en un bombardeo cósmico de meteoritos vayan cayendo distintas moléculas para que formen la vida, por supuestísimo. Luego, de hecho, podemos ver ese saco primigenio cuando se reproduce con choques eléctricos, que son las tormentas, ¿no? Ondas electromagnéticas. Ahí sí que podría entender, por ejemplo, ese tipo de panspermia. Es que es lo más obvio. ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos fruto de una panspermia, somos fruto de una casualidad, y esa inteligencia adquirida que tenemos nosotros, y vuelvo a hablar siempre bajo mi ignorancia y mi entender, es el cúmulo de unas circunstancias que son mutaciones genéticas. Nosotros hemos llegado a este estado evolutivo gracias a una serie de mutaciones genéticas que nos han dado, por ejemplo, la capacidad de comunicarnos verbalmente como lo hacemos nosotros creyéndonos que somos inteligentes, cuando los animales también se comunican verbalmente, menos, por ejemplo, las jirafas, que no tienen cuerdas vocales. Pero entre ellas estoy seguro que se sabrán comunicar. Igual que las plantas. Las plantas no tienen sistema nervioso, a lo mejor no tienen cuerdas vocales ni medio de comunicación, pero se comunican mediante las raíces, mediante pulsos eléctricos. Con esto lo que quiero decir es que las condiciones de comunicación, inteligencia, pueden ser tan sumamente variables, y sobre todo es que a día de hoy habría que revisar términos como inteligencia. ¿Qué llamamos inteligencia? ¿A que estemos trabajando 16 horas al día como un imbécil para poder cobrar y estar pagando como un tonto? ¿Es más inteligente que yo una ameba que vive dentro de una roca 1000 años y a lo mejor ni siquiera ha tenido que estirarse ni rascarse un ojo o lavarse la cara ni quitarse las legañas? Las grandes culturas ya lo dejaban claro en sus escritos, en sus dibujos, en sus piedras, en todo lo que han dejado, que es una panspermia dirigida es completamente tan normal como lo otro. Es que siempre lo estamos viendo desde la perspectiva del ser humano. No sabemos qué hay ahí fuera. Y no lo sabemos, David, pero tú tienes que basarte en evidencias. ¿Qué evidencias tienes tú ahora mismo, por ejemplo, que exista Dios o que exista un ser superior a ti? No tienes ninguna. Ojo, las únicas evidencias que tenemos que realmente exista un ser extraterrestre antropomorfo, y ojo, con esto no le quito credibilidad a ninguna, es el testigo que ha visto o dice haber visto algo. Ahora, yo con esto quiero decir, por ejemplo, antes Miguel Ángel comentaba la aparición mariana, por ejemplo, de Lourdes. En Lourdes eran 2 niñas y un niño, de los cuales uno vio a la Virgen. Fátima, perdón. El niño vio a la Virgen y la escuchó, la siguiente niña la vio pero no la escuchó, y la tercera niña simplemente vio una luz que se iba. Es decir, 3 personas en el mismo sitio, a la misma hora, ante el mismo fenómeno, pueden reportar cosas distintas. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo que nos escuche lo pueda entender. Imaginad que ahora mismo estamos los 3 en Venecia. Imaginad, la plaza de San Marcos, es un lugar idílico. Y de repente hay unos chicos que van de Erasmus y hay unas chicas que van de Erasmus. Los chicos jovencitos con las hormonas en esa plaza se van a fijar en las niñas que estaban pasando con la minifalda muy guapas. Nosotros nos vamos a lo mejor fijar en la arquitectura, vamos a estar mirando el lugar y demás. Y luego te vas a encontrar un matrimonio que el señor va con las orejas gachas después de aguantar a la mujer todo el día de compras y lo único que quiere es llegar al hotel. Después de ese día, de estar en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo sitio, las versiones van a ser completamente distintas. A los niños les vas a preguntar, ¿qué os pareció la plaza de San Marcos? Buah, estaba lleno de tías buenas. Buah, no veas aquello, qué cantidad de mujeres que habían. A nosotros nos preguntarán y diremos, buah, pues mira, estuvimos viendo la iglesia, la cúpula, el que de repente tenías aquí el puerto donde entran las barquitas y demás, y luego al señor le preguntarás y te dirá, yo estuve allí, pero yo no sé nada, yo lo único que quería era llegar al hotel porque estaba muerto de asco y quería que mi mujer me llevara a cenar ya de una puñetera vez. Hay una corriente precisamente sobre la testificación en juicio, una psiquiatra norteamericana donde precisamente habla de eso, cómo distintos testigos ante una misma realidad cuentan unas historias completamente distintas. De hecho, yo lo he contado en más de una ocasión en el Museo de Historia Natural de Londres. Existía un juego donde se veía el robo a una chica de un bolso y tenías tú después que adivinar pues quién había cogido el bolso, quién le había robado, cómo era la persona.
Lo hicimos 3 personas y creo que acertamos el 30-40% de la realidad. La verdad es que, como bien decía, hay un mundo por descubrir. Desgraciadamente, la realidad está ahí. En la realidad también hay mucha contaminación, como bien ha dicho David, y hay veces que mandan los mensajes a cuentagotas, y a lo mejor como ha ocurrido en muchos casos, lo que ya se sabe aparece en la información o se filtra de alguna de las formas, y otras veces se intoxica las informaciones. Bueno, llevamos casi 1 hora y media, habíamos pactado 1 hora. Yo estoy muy a gusto, pero evidentemente creo que en algún momento tenemos que poner el punto y final, y yo creo que es mejor que se quede ahí en ese circunstancia, en un debate abierto que es interesantísimo. Bueno, antes de terminar, yo quiero que cada uno presentéis. Seguro que los oyentes de la Rueda del Misterio conocen vuestros programas, pero empezamos. David, Misterio 51, cuéntanos. Cuéntale a los oyentes de la Rueda del Misterio, que te conocen seguro. Sí, y yo a ellos. Espero conocerles poco a poco a todos. Nada, pues daros las gracias por este ratito que hemos pasado. Nosotros empezamos la 3ª temporada ya este sábado que viene, que no sé qué día es, caerá por 18, 19, no sé qué cae el sábado. Bueno, pues por ahí saldrá ya el primer programa de la 3ª temporada. Y bueno, pondremos un cortecito, ¿no?, de esto que hemos hecho hoy. Pues nada, Serach, muchísimas gracias por toda esta información. Pero yo sí que creo en todo ese tipo de panspermia y de control del sistema. Creo que vamos a poder hablar en un futuro de todo esto. Yo lanzo ya el próximo tema, ya lo dejo aquí. Me gustaría que analizáramos lo que hemos hecho hoy un poquito desde la perspectiva de las culturas antiguas. Tiene que ser muy interesante. Me parece una idea genial, David. Ahí queda recogido el guante. Oye, gracias a ti por colaborar, por querer contar con todos los oyentes y bueno, la verdad es que todo un placer tenerte aquí. Bueno, Serach, Enigma al descubierto, cuéntanos. Bueno, yo creo que para quien no conozca el programa, bueno, pues decirles que si les gusta, como bien decíamos, ¿no?, el misterio, la ciencia y todas estas cositas, pero muy bien documentadas, pues que acudan a nuestro canal de iVoox o a nuestro grupo, con que pongan Enigmas al descubierto en el buscador de Google o de su buscador de internet, lo van a encontrar. Y nada, como siempre, intentando aportar esas cositas que normalmente no se hablan, sobre todo con el tema del misterio. Agradeceros también a los dos, tanto a ti, Miguel Ángel, la oportunidad. Yo espero estar a la altura de las circunstancias y sobre todo a David decirle que vamos, que es compartir tertulia con él es un placer. Y si me vais a permitir que rompa una lanza a favor de Paco Quevedo, porque por ejemplo él también ha estado aquí hablando de la manipulación climática, y cuando hablamos de geoingeniería la gente se te echa mucho encima, ¿no? Y te acusan y te achacan de que estás loco y que es un conspiranoico. Decirles a todo el mundo que Mario Picazo, que todo el mundo lo conoceréis por ser el típico señor de la meteorología de televisión, ya está hablando de estas manipulaciones climáticas cuando es algo que, bueno, que es un secreto que ha sido a voces, y romper una lanza a favor de todas estas personas, ¿no?, que siempre y me incluyo yo sin querer, pero me incluyo también, que hemos estado hablando de ciertos temas muy peliagudos y decirles que eso siempre ha estado ahí, que a lo mejor nosotros somos unos minundundis, que no nos conoce nadie, que no somos los típicos youtubers súper famosos, pero tenemos algo que aportar y sobre todo siempre con muy buena documentación y que todo el mundo va a poder comprobarlo. Así que, lo dicho, un abrazo muy grande a Paco y sobre todo a vosotros dos. Muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias a los dos y de verdad muchísimas gracias por las aportaciones. Has traído el programa fantástico. Solo me queda ya dar los elementos de contacto, que para que los oyentes, si quieren ponerse en contacto con nosotros, sabéis que en iVoox, por motivos que ya he comentado en otros programas, no se puede hacer ningún comentario, pero podéis hacerlo en nuestra red de Facebook, La Rueda del Misterio. Simplemente poniendo La Rueda del Misterio aparecerá el programa, los demás programas también, y ahí podéis poner lo que queráis, bueno, siempre digo, dentro de una crítica respetuosa, tanto positiva como negativa. Hay que aceptar también las críticas negativas, pero sobre todo ser respetuoso y que no se salga de madre, como ha ocurrido alguna vez en el foro de iVoox. Y también el correo electrónico contacto@laruedadelmisterio.es. Repito, contacto@laruedadelmisterio.es.
David Serach, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer empezar tertulia a tres bandas, como bien decís. También quiero darle un fuerte abrazo y un saludo a Paco, que dentro de unos días pues volveremos a reencontrarnos, a hablar de esos temas, ya sea grabando o sin grabar, que pues siempre digo que muchas veces las tertulias que hacemos antes y después, como puede pasar con vosotros, antes y después del programa, pueden ser tanto más interesantes que las que se realizan en el programa. Y bueno, hasta la próxima. Un abrazo muy grande, hasta la próxima. Un abrazo. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.